¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús es una mentira? Descubre los secretos ocultos en un pendrive que desafían 2000 años de religión. Esta historia te dejará sin aliento. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a Mundo Caballo de Troya. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más impactantes de la historia, la vida secreta de Jesús de Nazaret que la Iglesia jamás quiso revelar. ¿Sabías que sus milagros fueron manipulados, que viajó por el Mediterráneo antes de su vida pública y que su resurrección ocurrió antes de lo que creemos? Todo comienza con un viaje a Noruega, 2 pendrives con información explosiva y revelaciones sobre un Jesús humano, cercano y totalmente distinto al que nos enseñaron. ¿Listos para cuestionar todo lo que creían saber? Esta es otra interesante entrevista extraído del canal Amigo El Visitante, en donde Juanjo nos habla de muchas cosas interesantes sobre Jesús de Nazaret. Y sin más dilación, J.J. Benítez. Donde él me escribe, me comenta que es el segundo piloto. Y yo al principio no le creo mucho, pero luego aporta una serie de informaciones que solamente el mayor y yo conocíamos. Bueno, total, que recibo una llamada de él y me pide que vaya a Noruega porque tiene algo para mí. Bueno, pues yo al final acepto, consigo convencer a Blanca y vamos a Noruega con otro matrimonio conocido, amigos. Y yo tengo un primer encuentro con él y al cabo de un tiempo me vuelve a llamar y me solicita un segundo viaje a Noruega, que ya se complica más la cosa, porque lógicamente mi mujer no entendía por qué teníamos que volver a Noruega, ¿no? Si ya habíamos estado. Pero bueno, al final vamos allí y yo recibo un segundo pendrive. Y en el segundo encuentro, que es muy rápido, muy fugaz, mientras yo estoy contemplando una cascada muy importante que hay allí, él me entrega el segundo pendrive, que es Rayo Negro, que es es una vivencia de Jesús, una serie de vivencias de Jesús antes de la vida pública. Unos viajes que él hace por el Mediterráneo, por parte de Asia, que no son conocidos. Bueno, yo la información que tengo parece que es real. Es muy minuciosa, muy interesante, nueva totalmente. Es un Jesús de Nazaret de incógnito, que no está en su vida de predicación, sino que él va básicamente a conocer gente. Casi todo lo que sabemos por los evangelios está deformado, cambiado, bueno, es un desastre. Entonces, quizás la diferencia más importante es que el Jesús de Nazaret de Caballo de Troya es un Jesús muy próximo, muy cercano, que no tiene nada que ver con el Jesús que nos ha vendido la religión. No tiene nada que ver con eso. Ni tuvo pensamiento de crear una iglesia, ni encomendó ninguna creación de la iglesia, ni dijo nada sobre la famosa frase de Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Todo eso es falso. Es decir, todo eso se interpoló en las copias de los evangelios 60, 70, 80 años después de la muerte de Jesús, y por interés. Es decir, cuando la primitiva iglesia empieza a hacerse grande, ellos necesitan una justificación filosófica para lo que estaban haciendo. Y la mejor justificación es poner en boca de Jesús una serie de palabras que no fueron así, que no existieron. La palabra iglesia aparece en griego y Jesús hablaba en arameo. Por tanto, no pudo referirse a tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque no era una palabra usada por él, usaba arameo. Bueno, es
un auténtico desastre. Bueno, yo celebro la Navidad en agosto porque entiendo, por la información que yo recibo, que Jesús nació en esa época, en época seca, y tiene su lógica. Es decir, ¿por qué aparece en la fecha del 24 o 25 de diciembre para celebrar la Navidad? Porque la Iglesia en el siglo IV observa que hay una fiesta muy popular que se llamaba las Dualias, una fiesta pagana que se celebraba en todo el Mediterráneo, en Asia también, en Babilonia, en lo que era antigua Babilonia, donde la gente celebraba el alargamiento de los días. A partir del 21 o del 22 de diciembre se produce un alargamiento progresivo del día. Y lo consideraban el triunfo del sol. Entonces se hacían regalos, iban al templo, iluminaban el templo, una serie de... Se hacía una cena particular muy importante. Y entonces lo que la Iglesia hace es cambiar. Para eliminar esa fiesta pagana, coloca el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Falso. Jesús, como toda la gente que viajaba en aquella época, lo hacía en época seca, en verano. Y además en invierno, en Belén no se saca el ganado al raso. A partir de octubre, noviembre, las condiciones meteorológicas son malas hasta marzo, abril. Por tanto, es todo un invento. Es una de las curaciones más sorprendentes por el número. Son, si no recuerdo mal, 680 personas, una cosa así, que estaban reunidas en la aldea solicitando a Jesús que los curase. Ya eso venía de atrás, porque la fama de Jesús como sanador era lo que arrastraba a la gente. Y ya había sanado a mucha gente en otros lugares, la gente exigía incluso que le sanara. Y en un momento determinado Jesús se asoma al caserón donde estaba viviendo, el caserón de los Zebedeo, en Sidón, y se compadece de la gente que está allí. Y entonces se produce una inexplicable, masiva curación colectiva. Pero de esos hubo así. O sea, hubo montones de prodigios que no están en los evangelios, o se citan muy mal, de pasada, pero algunos espectaculares, y otros que no lo fueron. Es decir, que en los evangelios se dan por milagro o prodigio lo que nunca existe. Por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. Pero es que hay que utilizar un poco la lógica, ¿no? Jesús toma una serie de decisiones muy importantes para su vida de predicación cuando él está en una cueva en la actual Jordania, en una zona que se llama Beit Yitzhak, cerca de Pella, de lo que era la ciudad de Pella. Y él, antes de empezar la predicación, después del bautismo, se retira a esa cueva y toma una serie de decisiones. Una de ellas es no hacer milagros en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué pasa? Que difícilmente, si Jesús toma esa decisión, podía andar caminando sobre las aguas del mar de Tiberíades. ¿Qué pasó? Pues, por lo visto, según se cuenta en el diario Eliseo, Pedro tenía un problema de sonambulismo, tenía un problema grave de sueño, y se queda dormido cuando ellos van con una lancha desde el sur del mar de Tiberíades a Sidón. Jesús no iba en la lancha. Pedro se queda dormido, tiene un sueño, ve a Jesús caminando sobre las aguas y en su sonambulismo se levanta y se tira al agua. Y los compañeros lo sacan del mar de Tiberíades. Y todo el mundo sabía que había sido un sueño. Y entonces Pedro siempre mantuvo que había sido cierto, que había sido real. Cuando todo el mundo sabía, todos los que iban en la lancha, todos sus compañeros, que había sido un sueño. Pero Pedro era muy cabezón y lo mantuvo. Y de hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el niño que va con Pedro en su peregrinaje hasta Roma, le escucha hablar de que Jesús caminando sobre las aguas y lo relata en el Evangelio. Pero no era cierto, no fue cierto. La resurrección de Jesús de Nazaret sí fue cierto, no fue a los 3 días, fue un poquito antes, fue al segundo día. Él dijo en varias ocasiones que él tenía el poder sobre la vida.
y lo demuestra porque se presenta después no solamente lo que te cuentan los evangelios, sino a mucha más gente. Es decir, se aparece, que yo sepa, 19 veces, en sitios muy, muy lejanos, entre sí, muy remotos, Alejandría en Egipto, Tiro en lo que es actualmente el Líbano, en fin, una serie de lugares. Lo ve mucha gente. Hay una de las apariciones en la playa de Sidon con más de 500 testigos, que tampoco se menciona en los evangelios. Se menciona de pasada 2 líneas diciendo sí, se apareció a 500 hermanos y tal, pero no se le da ninguna importancia, y realmente la gente que vio a Jesús de Nazaret lo describe primero como un ser transparente, con un cuerpo transparente. Después come con ellos, el cuerpo va cambiando, lo reconocen por la voz al principio. Yo creo que hay una serie de elementos muy importantes para creer que efectivamente él resucita, ¿no? En el diario Eliseo hay un capítulo para mí muy interesante, que es cuando describe qué pasa en la transfiguración. Cómo va con 2 discípulos, bueno, en realidad con 3, que formaban un poco lo que llamaban la tabla, que es la escolta personal, que no es... Luego se ha especulado mucho sobre por qué Jesús elige a 3 que siempre van cerca de él o que le acompañan en momentos especiales. No porque los quisiera más o porque los eligiera sobre el resto, sino porque entre ellos, entre los discípulos, entre los 12, deciden en un momento determinado, que son las bodas de Caná, que para evitar la aglomeración de gente alrededor de Jesús y que le molestaran, hubiera una especie de cordón de seguridad que, bueno, evitara esos problemas. Y así es como eligen a Pedro y a los 2 hermanos Zebedeo, Juan y Santiago. No había otra explicación. Entonces se lleva a estos 3 a la tabla, se los lleva al Hermón, va a Eliseo y se une al grupo un muchacho que durante tiempo atrás, durante el retiro de Jesús en ese monte Hermón, donde él recupera la divinidad a los 31 años, le había ayudado con la comida. Le llevaba la comida a un pequeño grupo de piedras donde él la dejaba allí y Jesús acudía. Y esos 5 son los que contemplan. Bueno, iba también Yu el chino, pero Yu el chino se queda dormido en el campamento, en las tiendas. Y esos 5 son los que contemplan cómo Jesús aparece transfigurado. Le sale luz del cuerpo, le sale luz de la cara, y hay 2 personajes más, que no son Elías y Moisés. Jesús era humano, es decir, él nace en Belén, como cualquier persona, como cualquier niño. No hay ninguna intervención, como dice la Iglesia o dice la religión, del Espíritu Santo en su concepción. No. María y José estaban casados cuando se produce primero la presencia del famoso ángel, y segundo, cuando da a luz, ellos ya estaban casados y tenían, por supuesto, relaciones sexuales. No había ningún problema. Eso fue un invento del siglo IV, de un señor que era un papa, que yo creo que estaba trastornado, porque no hay ninguna necesidad de que Jesús naciera de una virgen. Y si de verdad hubiera nacido del Espíritu Santo, Jesús hubiera sido una niña por un problema cromosómico. Entonces, Jesús como humano es humano. Como naturaleza divina, sí es el gran extraterrestre, en comillas. ¿Por qué? Porque su origen divino no es de aquí. Él es el creador de un universo. Y por tanto, sí, desde ese punto de vista podríamos considerarlo como un no humano. Lo del Big Bang es una explicación que podría servir para un universo local, como puede ser nuestra galaxia. Pero es que hay miles de millones de galaxias. Por tanto, tendríamos que hablar de miles de millones de Big Bang. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como nos lo han contado. Es decir, no es tan simple como decir, no, bueno, hay un Big Bang y entonces sale la creación. No, mire usted, hay un Big Bang, yo no dudo que no lo hubiera, para crear un universo local,
una galaxia. ¿Sí? Pero es que la creación es infinitamente grande. Entonces, Jesús de Nazaret, en alguno de los libros de los caballos, habla un poco de eso. Y dice, y dibuja en el suelo, para que le entiendan un poco mejor, porque el gran problema de Jesús era la aproximación a la verdad. Es decir, le costaba mucho encontrar las palabras porque no hay palabras para definir algunas cosas. Entonces él dibuja en el suelo 7 esferas, 7 círculos y uno pequeñito en el centro. Y les trata de decir que son, en la creación visible, hay 7 grandes superuniversos. Dentro de esos superuniversos, en uno de ellos, estamos nosotros en una pequeñísima galaxia. Y en el centro está el paraíso, que es lo único que no se mueve. Y que para llegar a él tenemos que atravesar muchísimos universos, son etapas muy largas, que no es lo que nos dice la ciencia. Que la galaxia nuestra en la que vivimos necesita, por supuesto, un Dios, y lo tiene, Jesús de Nazaret, y cada galaxia tiene un Dios, necesariamente. Pero que la creación es inmensa, no podemos ni imaginarla. La creación visible, porque luego está la creación invisible, que es mucho más grande. A ver, el reino espiritual del que habla tanto Jesús, o el reino invisible y alado, que lo llama él, es el reino del espíritu, que es a donde verdaderamente vamos a ir. El final del ser humano no es la creación visible, sino el reino invisible, el reino espiritual. Es uno de los mensajes más importantes. Es decir, él, y por eso resucita, para que le vean. O sea, no resucita porque sí. No, él hace eso, hace ese acto especial para que todo el mundo, que, bueno, son muchísima gente los que lo ven, crean que es cierto, este hombre estaba muerto, lo han crucificado, y sin embargo está vivo. Bueno, eso es lo que transmite él, pero yo pienso que la investigación que estamos haciendo mucha gente en la actualidad indica claramente que después de la muerte hay vida. Hay otro tipo de vida diferente a la nuestra, pero física al principio. Y luego vas caminando hacia ese reino espiritual. Es una deducción que yo hago de lo que aparece en los caballos. Tú despiertas del sueño de la muerte, del dulce sueño de la muerte, y te encuentras en un lugar. Supongo que al principio muy confuso. Hay gente, estás allí, tienes un cuerpo físico, que es una sala de resurrección. Y entonces ese cuerpo es el que tú decides voluntariamente qué clase de cuerpo quieres tener de acuerdo con el mejor momento de tu vida. A partir de ahí empiezan a suceder cosas. Aparece gente muerta que son amigos o familiares tuyos, empiezas a entender medianamente. Hay un proceso de reconversión mental, lógico y necesario. ¿Por qué? Pues porque tú vienes arrastrando una vida física en la materia con muchos problemas, muchos vicios, muchas manías, muchas historias. Y todo eso hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Y a partir de ahí tú sigues avanzando sin morir nunca más, hasta que tu cuerpo físico queda convertido en luz. Y entras en el reino del espíritu. Tiene muchas variantes, no es uno solo. Son muchos procesos, muchos pasos, hasta que llegas al paraíso. Uh-huh. Pero ahí no se acaba la historia. Cuando llegas al paraíso, que es algo inconcebible, no hay palabras para describir esa historia, y tienes que entrar soñando, a partir de ahí tú eres un Dios con mayúscula. Y a partir de ahí se te puede encomendar la creación de otros universos en zonas no creadas o increadas. Sí, pero además de la chispa divina que tú llevas en tu mente y todos los seres humanos, cuando tú llegues al paraíso, según mi información, tú eres entrenado y preparado para ser un Dios creador. Tú. De la misma manera que Jesús de Nazaret es un Dios creador. No se puede modificar la historia.
Eso es algo que aprendí yo del mayor y que yo se lo planteé. Y me dijo, no es cierto, la paradoja famosa no es correcta. Te dicen, bueno, yo viajo al pasado y veo a fulanito de no sé qué, le doy 2 tiros, lo mato y yo no existo. ¿Por qué? Porque ese fulanito es mi antepasado. Por tanto, me elimino. No es correcto. Esa paradoja no es correcta. Cuando alguien viaja en el tiempo, hay, no sé qué palabra expresar, bueno, él no sabía qué palabra expresar, hay un designio que evita cualquier percance de ese tipo. Por tanto, colocar a alguien en el pasado no significa que tú vayas a modificar el futuro. Está organizado de tal manera que eso es imposible. Lo que pasa es que el ser humano se ha agarrado a esa paradoja y dice, es imposible, no se puede viajar en el tiempo. Sí se puede. Mira, el futuro no existe. Y hay una anécdota muy divertida en el diario Eliseo que yo recomiendo a los lectores que lo lean con atención. Alguien le pregunta a Jesús en un momento determinado, cuando él va caminando por allí por Israel, le pregunta, bueno, ¿el futuro, eso existe? ¿Qué es el futuro? ¿Tenemos que creer en el futuro? Y Jesús les dice que no, que el futuro no existe. Y le dice, mira, yo os lo voy a demostrar. Y entonces estaban en una aldea muy pequeña y se va con 100 o 200 personas a la orilla de un río que pasaban por allí. Se sientan todos y les dice, vamos a esperar que llegue el futuro. Entonces se sientan y están como 2 o 3 horas mirando a la otra orilla del río, Jesús en primera fila y todos sentados detrás, todos expectantes. Y a las 3 horas Jesús se levanta y le dice, bueno, como veis el futuro no llega. Y él lo dice, lo insiste mucho en eso, ¿no? Dice, olvidad el futuro, vivid ahora. Jesús luchó y batalló durante mucho tiempo para convencer a la gente y a su familia de que él no era el Mesías. Para los judíos, el Mesías era y sigue siendo, sobre todo para los ortodoxos, un libertador político. Es decir, un rompedor de dientes, un militar, un tipo que iba a llevar a los ejércitos judíos a la gloria. Jesús se cansó de repetir a todo el mundo de que ese no era su papel. Él no venía a eso. La madre, María, tuvo bastantes enfrentamientos con el hijo a cuenta de ese asunto, porque ella interpretaba que la aparición del ángel que le anuncia que va a tener un hijo, tal, que también está manipulado, ella interpretaba que Jesús era ese Mesías. Y cuando Jesús le dice, no es eso, mi trabajo es otro, empieza el enfrentamiento que tampoco relatan los evangelios. Un enfrentamiento que duró hasta el final. La familia se pone de parte de María. Y entonces hay unos roces tremendos. Mira, hay una anécdota terrible en el diario Eliseo, cuando a Jesús lo están persiguiendo para capturarlo y prácticamente se le está echando encima el grupo de levitas, de policías del templo que iban a por él. En Saidan, en el patio, en el caserón de los Zebedeo, él se despide de una serie de seguidores. En esos momentos llega la madre y 2 de los hermanos al caserón de los Zebedeo para hablar con Jesús, pero hay tanta gente que no pueden entrar. Y entonces le transmiten de uno a otro, está aquí tu madre y tus hermanos. Y llega a los oídos de Jesús. Y Jesús dice, ¿pero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? María le transmiten lo que dice Jesús y se desmaya. Tampoco lo cuentan los evangelios. Entonces llegó un momento de enfrentamiento, no de enfrentamiento, sino de distanciamiento entre Jesús y los suyos. Toda la familia pensaba que era el Mesías libertador, político. Y Jesús les dijo por activa y por pasiva. Al final ya se aburrió y dejó que le llamaran lo que quisieran, ¿no? Y es lo que yo pensé durante mucho tiempo, lo pensé. Dije, bueno, esto no me convence, esto no es cierto, esto no es verdad, esto está manipulado.
Aquí están abusando de la gente, están mintiendo sin parar, van a su propio beneficio. La Iglesia es un negocio, las religiones son un negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me fui al obispado de Cádiz y dije que quiero abandonar. Y creo que ha sido o fue una de las decisiones más interesantes de mi vida. El infierno en buena medida es esto. Sí, porque después de muerto no hay palabras para describir lo que te espera. Es decir, es tal el grado de, no sé si la palabra correcta es felicidad, pero es tan interesante lo que te espera después de la muerte que es que no hay palabras. O sea, no hay palabras. ¿Cómo puedo describir, fíjate qué tontería, dentro de todo lo que nos espera, ¿no? ¿Cómo voy a describir que yo después de muerto, con ese nuevo cuerpo físico, voy a tener una visión de 360 grados? Y eso es el principio. Es un cuerpo sin aparato digestivo, sin aparato circulatorio. No tienes aparato reproductor. En fin, toda una serie de cosas, no hay desechos. ¿Has visto algo más grosero que ir al váter? Yo llevo 47 años investigando el fenómeno OVNI, día a día. No sé mucho, pero algo sé. Y, a ver, en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, si no recuerdo mal, hubo alrededor de 100 millones de muertos. Y no bajó nadie a evitarlo. Y hay muchas más guerras, como tú sabes, donde tampoco bajaron jamás a impedir ese problema. Yo no creo que el ser humano vaya a ser rescatado, salvado por ninguna de esas civilizaciones no humanas que existen. ¿Por qué? Pues porque probablemente cada civilización tiene su destino y no puedes interferir, no debes interferir. Aunque esa civilización sea un desastre, es decir, son cientos de civilizaciones. Mira, en mis archivos, en esos 47 años yo he reunido aproximadamente 1 millar de tipos diferentes de seres que tripulan esas naves. 1 millar. Y yo tengo un poquito nada más de la información. Hay casos desde la noche de los tiempos, de encuentros con tripulantes, de cómo esos tripulantes son los responsables de la creación de las grandes religiones monoteístas. Todas. La judaica primero, la cristiana después y la musulmana a continuación. Mahoma era un iluminado, era un contactado. Las grandes religiones monoteístas todas han sido inspiradas por equipos, entre comillas, de seres no humanos. A ver, Moisés, cuando entra en el monte Sinaí, cubierto por una densa niebla, con ruidos que parecían terremotos, ¿qué te están describiendo? ¿A Dios? No. Dios no necesita nieblas ni terremotos. Te están describiendo el descenso de probablemente una gran nave o varias naves no humanas que se ponen en contacto con Moisés durante 40 días, que está dentro de esa niebla, y el pueblo esperando. ¿Y qué le dicen o qué le hacen o qué le programan? Pues lo que luego todos sabemos. Los 10 mandamientos, las no sé qué, toda la normativa sanitaria que está en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. ¿Y quién hace eso? Pues estos seres que bajan allí en esos objetos, esas naves. Y delante del pueblo judío, del pueblo hebreo, iba una columna de luz. Donde se paraba la columna, se paraba el pueblo. Y cuando la columna se ponía en movimiento el pueblo de los hebreos. Pero es que eso lo estamos investigando ahora. Hace tiempo, hace años, de cómo enormes naves que parecen cilindros de luz o gigantescos puros de luz que aparecen por un lado y por otro. Pues eso es más viejo que la pana. Es decir, yo he dicho antes que soy humano y que hago muchos planes y pienso en cosas y proyectos y tal. Error. Pero bueno, soy humano y yo creo que todos los seres humanos tienen esa tendencia natural a hacer proyectos y hacer lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, si no lo sabemos, deberíamos saberlo, el futuro no existe, nunca llegará. El futuro es un invento de la televisión y un invento de los norteamericanos.
para venderte lavadoras, para venderte lo que sea. Pero el futuro no existe. Tienes que vivir el presente, el ahora. Y nada más. ¿Qué me espera a mí? Pues no lo sé. En principio, pues seguiré escribiendo, seguiré investigando en la medida que pueda. Y trataré de sacar a la luz toda la información que yo pueda reunir. Pero no me importa morir porque sé lo que hay después. Estoy seguro al 150%. Voy a seguir vivo.